El siguiente relato me sucedió cuando era muy joven. En aquel tiempo había terminado mi bachillerato y quería trabajar por lo pronto para ayudar a mis padres con unos gastos. Tengo que decir que soy el mayor de los hermanos, y digamos que los precios de las universidades no eran muy accesibles. Así que durante 2 años tomé la decisión de trabajar para apoyar a mis padres y también a la vez podía ahorrar para no tener muchos problemas con la colegiatura. En el pueblo en el cual vivía, residía en las afueras una familia muy adinerada. Tenían una finca, la cual era muy grande. El señor de la familia tenía mucho ganado, y surgió la posibilidad de trabajar con él en un principio para cuidar de este. Después, con el tiempo, me llegué a enterar de que tenía problemas de vandalismo con otra propiedad que tenía no muy lejos de la finca. Esta propiedad se encontraba deshabitada. Solo una persona trabajaba en ese lugar como velador, pero la propiedad era grande. Tenía mucho campo alrededor y la casa también era de un tamaño muy considerable. Al ser tan grande el terreno para una sola persona, era obviamente que no podía cubrirlo todo. Yo llevaba trabajando para esta familia cerca de un año, por lo que ya tenía cierta confianza. El señor me ofreció el trabajo de una tarde cuando terminaba mi turno. Cuando me lo propuso, todo me sonaba bien. Tendría que cuidar las propiedades desde adentro. Podía utilizar una de las habitaciones para dormir, la que yo quisiera, y cuando cayera la noche, tenía que prender algunas luces del primer y el segundo piso, además de dejar alguna televisión encendida para que se viera que alguien estaba dentro. Obviamente me dijo que me durmiera lo más tarde posible. Yo le contesté que no iba a dormir y que no se preocupara por su propiedad, que con gusto cumpliría con el trabajo. Me dijo todo lo que tenía que hacer y que a la noche siguiente me presentaría con el otro velador, el cual sería mi compañero de trabajo durante toda la noche. Antes de irme, mi patrón me sostuvo del brazo y me dijo unas palabras que hasta el día de hoy recuerdo muy bien. Mira, Chuy, me veo en la necesidad de decirte algo antes de que te presentes mañana. En el trabajo, adentro se cuentan algunas historias que la verdad no me constan, sobre fantasmas y esas cosas. ¿Te incomoda eso? Porque no hay ningún problema. Puedes seguir trabajando en el ganado conmigo. Yo le respondí que no creía en esas cosas, que solo eran cuentos que se inventan cuando están aburridos los trabajadores y que no eran muy susceptibles a ellos. Antes de irme se sinceró conmigo y me dijo que ese era uno de los motivos por el cual no tenía cuidador dentro de la casa, pues a la mayoría les daba miedo. Yo le volví a repetir que eso no me iba a pasar a mí y que no tenía de qué preocuparse, pues yo no iba con miedo. A final de cuentas me presenté en la propiedad a la noche siguiente y ya me estaba esperando el velador en la puerta. Al entrar conversé un rato con él sobre cómo nos acomodaríamos para la vigilancia. Él se limitó a que solamente vigilaba los alrededores de la casa por dentro de la barda con la ayuda de 2 perros. Pero no iba a entrar en la casa, que de adentro me iba a encargar yo. Esto me lo recalcó muchas veces, y hasta me dio la impresión de que le tenía miedo a la casa, por lo que se lo dije a motivo de broma y no tomándolo muy en serio, claro. Pero a él no le hizo nada de gracia, simplemente se me quedó mirando fijamente con algo de rabia en sus ojos y me dijo: «Mira, niño, siéntate, te voy a contar una historia para que sigas riéndote de mí y de mi comportamiento, pero en esta casa han pasado muchos veladores así como tú y como yo, algunos viejos y otros jóvenes, pero solamente duran una noche debido a la niña que habita en la casa». Yo en este momento simplemente pensaba que el viejo me quería dar miedo por burlarme un poco de él. Pensaba que esas historias no eran más que inventos, pero también a la vez quería escuchar qué era lo que me tenía que decir, pues me gustan mucho las historias de miedo. Pero claro está, una cosa es que te gusten y otra muy diferente es creerlas. En ese momento era un completo escéptico, así que le pregunté qué tipo de maldición había o qué había pasado dentro de la casa. Esta vez se lo pregunté muy respetuosamente, pues no quería que se enojara conmigo de nuevo y ya no me contara nada. Él me explicó que dentro de la casa había fallecido una niña. Esta se trataba de una hija del patrón, la cual nunca reconoció como su hija,
todo por temor a perder su matrimonio. La mujer con la que la había tenido se trataba de una empleada doméstica, por lo que le construyó esa casa para que viviera ahí con su hija, para que no lo molestaran con su verdadera familia. Después de todo, el patrón las iba a mantener sin ningún problema. Me dice que esta mentira duró 6 años. La niña ya había crecido, y conforme pasaba el tiempo también le pedía más atención a su padre, algo que esta niña no podía tener porque prácticamente era un secreto. Esto, por supuesto, escaló a varios enfrentamientos con la madre que cada vez eran más intensos, y en muchos de estos, ella amenazaba con decir toda la verdad. De pronto una noche, la casa se prendió en llamas. Era un fuego muy intenso, por lo que la madre y su hija no pudieron salir con vida. El fuego fue tan repentino y volátil que levantaba muchas sospechas sobre si había sido un accidente, pues todo apuntaba a que este había sido generado por alguien. Nunca se supo el responsable, pero el secreto de aquella niña siguió. Después se dice que se enterró el cuerpo de la niña en el fondo de la casa, y que debido al trágico suceso, el espíritu de esta joven no puede descansar en paz, y que por la noche pasea por los diversos pasillos de la casa y en cada habitación de esta. Todos los que han cuidado la casa han visto a la niña. La historia que me había contado el cuidador me parecía muy buena y excelente, por supuesto para sembrar temor, pero no lo consiguió conmigo. Me despedí de él y me metí en la casa. Esta era una casa en muy buen estado. Se notaba que alguien venía a hacer limpieza. Recuerdo que había llegado por eso de las 11 de la noche. Pasaron las horas y por eso de las 2:30 de la mañana me encontraba en la sala en un sillón muy relajante. Empecé a sentir mucho sueño, así que decidí que me iba a dormir por unos minutos. Puse la alarma en uno de los relojes cercanos para que de esta manera me levantara a las 3:15 de la mañana. Entonces me recliné y casi de inmediato me quedé dormido. Pero no pasó mucho tiempo cuando me desperté, o mejor dicho, me despertaron. Yo me encontraba dormido, pero sentí claramente como alguien me daba toques en la frente con su dedo. Incluso lo primero que hice al despertar así fue tirar un manotazo hacia mi frente por puro reflejo. Una vez me desperté encontré las cosas diferentes. Verán, lo primero fue que la televisión que había dejado encendida ahora se encontraba apagada. También las luces del primer y segundo piso. Toda la casa por completo se encontraba en penumbra. Me paré y traté de caminar hasta los apagadores. Cuando llegué hasta donde estaba la pared, empecé a tantear con mi mano en busca del apagador. Pero antes de encontrarlo, lo primero que toqué, y estoy muy seguro de esto, fue una mano. Una mano que era muy pequeña. Recuerdo que la toqué e incluso la sostuve por unos segundos, pero esta se escabulló de entre mis dedos. Como todo estaba oscuro, ni siquiera vi la sombra, pero sí pude oír las pisadas alejándose. Alguien estaba dentro de la casa. De nuevo puse mi mano en la pared y busqué el apagador. Por suerte, esta vez lo encontré y encendí las luces. Estaba muy sacado de sí, por lo que decidí contactarme por radio con el velador externo para preguntarle cómo iba todo. Él me contestó por el otro lado, me imagino riéndose. Ya se te pareció, ¿no es así? Siempre empieza a hacer travesuras a esta hora. Yo no le contesté, simplemente corté la transmisión en ese momento. Traté de mantenerme tranquilo, convenciéndome a mí mismo que todo era debido a mi subconsciente, haciéndome pasar un mal rato. Más temprano que tarde, me di cuenta de que no era así. Subí al segundo piso para encender las luces de igual manera como las tenía. Para cuando volví a bajar al primer piso, escuché claramente cómo los apagadores sonaban y se apagaban las luces. Pero eso no fue todo, porque de igual manera empecé a escuchar la risa de una niña en el segundo piso. Otra vez volví a subir, pero esta vez casi temblando al segundo piso, para ver que efectivamente las luces ya se encontraban apagadas. De nuevo escuché el sonido de unas pisadas moverse por los pasillos, ahora acompañados de la risa de la niña. En ese momento capté que esto no era mi imaginación. En realidad el espíritu de una niña habitaba esa casa.
y ahora simplemente se dedicaba a jugar conmigo. Eso fue suficiente para salir de la casa y pasar lo que restaba de la madrugada en compañía del velador, por supuesto afuera de esta, donde claramente podíamos ver la sombra de una niña moviéndose por las ventanas. Me disculpé con el don, y solamente queda decir que al día siguiente le dije a mi patrón que ya no me podía presentar a cuidar su casa. Él me contestó diciendo que no había problema, como esperando ya esa respuesta. Creo que no había sido la primera vez que esto le pasaba y creo que ya hasta estaba acostumbrado. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a todo el equipo. Hola, les quiero contar algunas experiencias. Que me han pasado en mi trabajo actualmente de velador o guardia de seguridad nocturno. Durante un tiempo fui comodín o cubredescansos, como popularmente se les conoce. Cuando uno recién ingresa a este tipo de empresas, por lo regular lo ponen en este tipo de servicio. Uno de los tantos servicios que cubría por la noche en ese trabajo era una plaza. En ese servicio éramos 5 guardias. La plaza constaba de 3 pisos y con múltiples locales, por lo que nos dividíamos el trabajo de la siguiente manera. Primero, uno se quedaba en el primer piso y otro en el sótano que conectaba al estacionamiento. Luego en el segundo piso otro, y en el tercer piso habían 2, uno en monitores y otro vigilando el tercer piso. Aquella noche a mí me tocó vigilar el tercero. Habíamos terminado de cenar y apenas cada uno de nosotros volvíamos a nuestros puntos de vigilancia, cuando en eso recibimos una llamada por radio de nuestro compañero que se encontraba en monitores. Este nos dijo que había visto a una persona en el área de juguetería y que por supuesto no era ninguno de nosotros. Este se notaba que era un hombre alto, como de 1,90. Lo había visto recientemente introduciéndose a la tienda de juguetería. Para mi suerte, el área de juguetería estaba en el tercer piso donde yo me encontraba, así que llamé por radio y les dije que iría a ver, pero que si necesitaba refuerzos se los haría saber, para que de todas maneras estuvieran al pendiente. Fui al área de juguetería y revisé por todas partes, pero no vi nada. Chequé el local de arriba a abajo, pero nada. Informé que todo se encontraba vacío y que era una falsa alarma. Al poco tiempo otra vez llamaron por radio, pero esta vez en el segundo piso. Esta vez era dentro de un local de ropa. Las características de este hombre eran las mismas. Mi compañero que se encontraba cuidando esa parte de la plaza, al igual que yo, fue a ver qué era. Pero después de unos minutos dijo lo mismo que yo. Esto se repitió por tercera vez en el primer piso, pero con el mismo resultado. En ningún momento pensamos que era una broma, pues mi compañero, el que se encontraba en monitores, tenía la fama de ser muy serio. Jamás hacía bromas. Además, cabe recalcar que si bien nos llevábamos bien, no nos jugábamos ese tipo de bromas pesadas. Así que todo esto resultaba ser muy extraño. Pasaron las horas y en punto de las 3 de la mañana, recibí una llamada por radio de nuevo de mi compañero que se encontraba en el área de monitores. Pasaron las horas y en punto de las 3 de la mañana, recibí una llamada por radio de nuevo de mi compañero que se encontraba en el área de monitores. Solo en ocasiones muy específicas nos llevaban a esa sala, porque se supone solamente entra el personal de más confianza, pues dentro de esta se manejan archivos muy importantes, que no todos tienen acceso a ellos. Yo acaté la orden y fui. Cuando mi compañero abrió la puerta, de inmediato noté que algo pasaba. Posiblemente se trataba de algo grave por su aspecto. Se le veía en el rostro. Estaba pálido, y aunque se esforzara por no temblar, se le notaba a simple vista. Me dijo que entrara y que me sentara. Después se puso frente a mí y me dijo: no sé cómo decirte esto, pero ¿cómo es posible que no hayan visto a ese hombre? Yo le respondí que había ido a la juguetería y que no había visto nada, al igual que los demás. Que no sabía qué más decir, pero él me detuvo y me dijo: no es que no te crea o que no les crea a ellos. La cosa es que vi algo que no me puedo sacar de la cabeza. Él se acercó a los monitores y me dijo que quería mostrarme algo.
Cuando me acerqué a este me mostró una grabación del tercer piso que había ocurrido unas horas antes. En ella me podía ver a mí hablando por radio, por lo que supuse de inmediato que era en el momento exacto en donde me decía sobre el sujeto de la juguetería. Al poner más atención y cambiar a otra cámara que estaba dentro del local, me asombré al ver que efectivamente había un hombre parado en juguetería de frente, como si éste estuviera mirando hacia la cámara. Y le digo hombre porque tenía forma de uno, porque para ser honesto, nunca se le pudo ver alguna facción de su rostro o si vestía ropa. Era como una sombra incluso en los lugares con luz. Era como si esta cosa no fuera una persona y estoy muy seguro que ambos pensamos eso. Todo esto empeoró cuando me vi llegar en la grabación. Entré en el local y como vi iba caminando de frente hacia aquella sombra. La cámara captaba con claridad todo. Pero yo no vi nada en ese momento, lo recuerdo bien. Vi cómo caminé hasta donde estaba este hombre e incluso vi cómo lo atravesaba. Ese momento fue bastante impactante, pero esto no terminó allí. Mi compañero me mostró las grabaciones donde salían los demás guardias en los otros pisos, y todos ellos, al igual que yo, pasaron cerca de la sombra y otros también la traspasaron. Sin duda alguna, las cámaras captaban algo que nosotros no. Y me dijo que me había llamado porque al tener la curiosidad de ver esto, tuvo una idea. Quería ver su propia cámara de seguridad que se encontraba en la esquina de esta sala. Y no pudo haber escogido una peor idea, porque vio de nuevo esta sombra, pero ahora esta se encontraba atrás de él. Fue en ese momento cuando me llamó para que fuera a la sala, pues era el más cercano. Debo admitir que si él estaba pálido y temblando, también a mí me puso de esa manera. Al día siguiente me tocaba estar en otro servicio, por lo que no supe más del tema. Aunque la verdad me dejó bastante asustado que no pude pensar en otra cosa hasta que me tocó ir de nuevo a este servicio. Ya no estaba mi compañero en monitores, lo habían cambiado. Aunque lo más probable era que él había pedido que lo cambiaran. Yo no supe más de esta sombra y espero que no la vuelvan a ver en monitores. Es cierto lo que dicen algunas veces. A veces es bueno ignorar algunas cosas, cosas que en verdad te pueden perturbar. ¿Han escuchado alguna vez sobre que la muerte habita en algunos lugares con energía negativa? Eso era lo que se decía del rancho del cual vengo. Rápidamente aprovecho para contarles algo que pasaba en ese lugar antes de contar mi siguiente experiencia. Resulta que las noches en el rancho eran de total calma, pero en otras noches muy contadas, se escuchaba el aullar de unos coyotes en las calles de piedra, las cuales eran las principales. Cuando se escuchaban estos coyotes que incluso despertaban a las personas, todo aquel que los escuchaba se ponía nervioso y temeroso, pues significaba que alguien del rancho iba a fallecer. No importaba la edad ni el estado de salud, pues esto ocasionaba un accidente a los pocos días. Mi abuela decía que el aullar de los coyotes no era en realidad coyotes, sino que era la huesuda avisando que se cobraría la vida de alguien del rancho. A esto se le llama presagio de muerte. Fue algo parecido a lo que me pasó cuando estaba trabajando de velador en un almacén de camiones. Lo siguiente me pasó cuando aún seguía de cubreturnos. En aquel entonces la empresa para la que trabajaba tenía servicios para cuidar patios de tráileres y almacenes de mercancía que se encontraban algo retirado. Para este tipo de turnos teníamos transporte, por lo que nos llevaban y nos traían de regreso. El trabajo consistía solamente de cuidar los camiones que había en el terreno, el cual era muy grande para ser un solo velador. Pero pues, al final de cuentas, nos decían que hiciéramos lo posible. Los rondines se hacían cada 2 horas y tardaba según cuántos camiones habían en el almacén. Esa noche había una gran cantidad de camiones, por lo que el rondín me tardaba en hacerlo por lo menos una media hora. Cuando me encontraba realizando uno de estos rondines, algo me llamó la atención de entre los camiones. Y es que uno de estos tenía la puerta abierta. Esto me llamó mucho la atención, por lo que decidí ir a luzar con mi lámpara. Dentro del camión no había nadie.
algo que me pareció extraño de inmediato, pero no le di mucha importancia. Cerré el camión y continué con el rondín con normalidad. Pasaron de nuevo otras 2 horas y volví a hacer el recorrido para de nuevo encontrar el mismo camión con la puerta abierta. De nueva cuenta miré alrededor, esta vez mejor, pero igualmente no encontré nada. Cerré otra vez la puerta y de nuevo seguí con el rondín, pero al cabo de otras 2 horas, y al hacer el recorrido nuevamente otra vez la puerta se encontraba abierta. Esta vez no la cerré, la mantuve así. Y aquí viene lo extraño, porque en el último rondín que hice, que es a las 7 en punto antes de que se abra el almacén, la puerta de este camión ahora se encontraba cerrada, lo cual me pareció extraño, pero a final de cuentas seguí con mi día normal. Tal vez después de todo quería ignorarlo. Ahora les diré que estuve varios días en este servicio, casi medio año acudiendo a este solo los días martes de cada semana, y algunos días me encontraba con la puerta de un camión abierta. El camión siempre variaba, nunca era el mismo. Esto me pasó como 5 veces y se podría decir que la última vez que me pasó ya lo tomaba como algo normal. E incluso vacilaba diciendo al aire que cuál le gustaba de todos los camiones al fantasma para que se subiera. Actuaba de esta forma porque no sabía una cosa, una leyenda que se contaba en el lugar que terminó siendo cierta. Una mañana, cuando estaba cambiando turno con el que me reemplazaba por los días, me enteré de esto. Estábamos hablando de que otra vez una puerta se había abierto por la noche. En ese momento estaba un supervisor con nosotros. Era un supervisor que llevaba muchos años dentro de la empresa, el cual escuchó nuestra conversación. Después nos preguntó si eso seguía pasando. Pasa y resulta que este supervisor anteriormente fue guardia como nosotros y había estado en ese servicio varios años. Nos platicó que cuando la puerta de un camión se abre continuamente durante la noche, es un presagio de muerte para el conductor que usará ese camión. No sabe cómo ni por qué, pero que de esa manera siempre sucede. Cada vez que la puerta de un camión se abre, ese mismo día sufre un accidente o pocos días después. En un principio pensamos que solo estaba jugando con nosotros, pero después nos hizo una pregunta que claramente hizo que nos viéramos las caras. Díganme, ¿han visto acaso de vuelta al camión, el cual se mantuvo con la puerta abierta durante la noche? ¿Verdad que no lo han vuelto a ver? La respuesta era que no. Hizo que aquel incidente de los camiones, que lo tomábamos como un fantasma travieso, cambiara radicalmente. Desde esa noche, cada vez que llegaba, oraba a Dios para no tener que ver de nuevo ninguna puerta abierta entre los camiones. Pero claro, este suceso se volvió a repetir al menos 2 veces más, hasta que me movieron de servicio. Y en esas 2 veces lo único que sentía era mucha pena por los conductores que se llevaban los camiones. Pero era lo único que podía hacer.